Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 62, parte sexta, la filosofía del romanticismo. Capítulo 7, la polémica sobre el idealismo. 593, la derecha hegeliana, escolástica del hegelianismo. A su muerte, dejó Hegel una numerosa pléyade de discípulos, que, en los años siguientes, formó el clima filosófico y cultural de Alemania. Pero en este grupo se produjo muy pronto una escisión que determinó la formación de dos corrientes antagónicas. En 1837, David Strauss designó estas dos corrientes, con términos sacados de los usos del Parlamento francés, como derecha e izquierda hegelianas. La decisión fue debida a la diferente posición adoptada por los discípulos de Hegel frente a la religión. Hegel había afirmado con mucha energía que la religión y la filosofía tienen el mismo contenido, pero con igual energía había distinguido entre religión y filosofía, en cuanto la primera expresa dicho contenido en la forma de la representación y la segunda en la forma del concepto. Párrafo 576. No se había pronunciado, en verdad, acerca de problemas específicamente religiosos, como los de Dios, de la encarnación y de la inmortalidad del alma. Pero es necesario reconocer que el carácter mismo de su doctrina no solo no exigía, sino que directamente excluía que se pronunciase a este respecto. En efecto, por una parte, reconocía a la religión histórica pleno valor en su propio ámbito, es decir, precisamente en el de la representación. Por otra, consideraba que el contenido de la religión tenía que ser tomado por la filosofía y llevado al plano del concepto, en el cual, evidentemente, aquellos problemas ya no tienen sentido. Sin embargo, el propio Hegel había presentado su filosofía como la justificación especulativa de las realizaciones históricas del espíritu del pueblo, es decir, de la Iglesia y del Estado. Así se explica que muchos discípulos creyeran permanecer fieles al espíritu del maestro utilizando su filosofía para una justificación de las creencias religiosas tradicionales. La derecha hegeliana es cabalmente la escolástica del hegelianismo. Utiliza la razón hegeliana, esto es, la sistemática de la especulación de Hegel, con el mismo propósito con que la escolástica medieval había utilizado la razón aristotélica, o la escolástica ocasionalista, la razón cartesiana, a saber, para justificar la verdad religiosa. Numerosísimos profesores de las universidades alemanas, y especialmente prusianas, dado que el gobierno prusiano consideraba como filosofía propia y original la de Hegel, teólogos y pastores se dedicaron a demostrar la concordancia intrínseca del hegelianismo con las creencias fundamentales del cristianismo, y se apoyaron en él para una pretendida justificación especulativa de tales creencias. De este modo, Carlos Fernando Göschel, 1781-1861, en un escrito alabado por el mismo Hegel, Aforismos sobre el no saber y sobre el saber absoluto, de 1829, intentó demostrar que la justificación de lo sobrenatural solo es posible con una teología especulativa en sentido hegeliano. Seguidamente, en la obra Sobre las pruebas de la inmortalidad del alma a la luz de la filosofía especulativa, de 1835, desarrolló 3 pruebas de la inmortalidad, correspondientes a las 3 pruebas de la existencia de Dios y a los 3 grados del individuo, del sujeto y del espíritu. El tema de la inmortalidad reaparece frecuentemente en las polémicas de la escuela hegeliana, sobre todo en relación con la negación radical que de la inmortalidad había hecho Feuerbach en los pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad. En la polémica intervinieron Federico Richter, nacido en 1802, con un escrito, La nueva inmortalidad, 1833, en el que negaba que se pudiese tratar de la inmortalidad desde el punto de vista de Hegel, y Casimiro Conradi, 1784-1849, que, por el contrario, defendió la inmortalidad y vida eterna, de 1837, como defendió, en toda ocasión, la concordancia entre hegelianismo y cristianismo. A la derecha hegeliana pertenece, en una primera fase,
Bruno Bauer, 1809-1882, que después de la aparición de la vida de Jesús, de 1835, de Strauss, fundó, con finalidad polémica, la revista de teología especulativa, que se publicó durante 3 años, de 1836 a 1838, y fue el órgano de la derecha hegeliana. En ella colaboraron Göschel, Conradi, Erdmann y Jorge Andrés Gabler, 1786-1853, defensores de la más íntima concordancia entre hegelianismo y cristianismo. En años sucesivos, Bruno Bauer, junto con su hermano Edgardo, 1820-1886, pasó a defender la exigencia de una crítica bíblica radical y se declaró ateo. La doctrina hegeliana del arte y de la religión, 1842. La crítica del Evangelio de Juan, 1840. La crítica de los Evangelios sinópticos, 1841-1842. También pertenece a la derecha hegeliana el historiador de la filosofía Juan Eduardo Erdmann, 1805-1892, autor de las Lecciones sobre la Fe y el Saber, 1837, de un escrito sobre cuerpo y alma, 1837, y de otro sobre naturaleza o creación, 1840, en el cual el concepto de creación es defendido y expuesto en los términos de la especulación hegeliana. Erdmann escribió también una obra de psicología, 1840, que declaró haber compuesto como simple entretenimiento, así como las orientaciones de lógica y metafísica, 1841, y otros escritos teóricos, cuyas divergencias con la doctrina hegeliana son insignificantes. En el desarrollo histórico de la filosofía, Erdmann admite una doble necesidad, una necesidad histórica, por la cual todo sistema de filosofía es la explicación del carácter de la época en que surge. Otra filosofía, por la cual todo sistema debe asumir como premisas propias las conclusiones del sistema precedente. En el centro de la escuela hegeliana, Strauss había puesto a Carlos Federico Rosenkranz, 1805-1879, que replicó jocosamente a esta designación en una comedia titulada precisamente El centro de la especulación, 1840. Rosenkranz fue el biógrafo entusiasta de Hegel. Vida de Hegel, 1844, Apología de Hegel, 1858, contra la monografía publicada por Heim en 1857. En numerosísimas de sus obras recorrió toda la trama de la especulación hegeliana, que casi no reformó más que en la distribución de las partes del sistema. Así, en el Sistema de la Ciencia, de 1850, divide toda la enciclopedia en 3 partes: dialéctica, física y ética. En la dialéctica, la idea como razón pone al ser como pensamiento en la universalidad de los conceptos ideales. En la física, la idea como naturaleza pone el pensamiento como ser en la particularidad de la realidad material. En la ética, la idea como espíritu pone al ser como pensamiento y al pensamiento como existente por sí, en la subjetividad que libremente se conoce a sí misma. A su vez, la dialéctica es dividida por Rosenkranz, Ciencia de la Idea Lógica, 1858-1859, en 3 partes: metafísica, lógica y doctrina de la idea, la última de las cuales unifica el ser y el pensamiento, que en las otras 2 partes están contrapuestas. El resultado más importante de esta nueva distribución del contenido de la filosofía hegeliana es la limitación de la lógica a la doctrina del concepto, del juicio y del silogismo, y, por tanto, la afirmación de su relativa independencia de la metafísica, que es ontología, etiología y teleología. Rosenkranz quiso realizar así un retorno parcial a la lógica y a la metafísica aristotélicas. La misma redistribución del contenido de la especulación hegeliana muestra su trabajo sobre la filosofía de la naturaleza de Hegel, 1868, que es un examen de la reelaboración de la filosofía de la naturaleza de Hegel, hecha por el italiano Augusto Vera, en su traducción francesa de la Enciclopedia, París,
1863-1866. En la filosofía hegeliana se inspiró, para reducirla a lo que consideraba como los dos puntos capitales de toda filosofía, la lógica aristotélica y el criticismo kantiano. Kuno Fischer, Sandewalde, Silesia, 1824, Heidelberg, 1907. Profesor de filosofía en la Universidad de Jena. Su obra más considerable es, sin embargo, histórica, La historia de la filosofía moderna, 1854-1877, que es una serie de formidables monografías que van desde Descartes hasta Hegel y que tuvo grandísima influencia en la cultura filosófica del siglo XIX. En el sistema de lógica y metafísica, o teoría de la ciencia, de 1852, Fischer, después de haber delineado en una propedéutica la historia de la lógica hasta Hegel, esclarece en sentido hegeliano el método de la lógica, entendido como desarrollo genético de las categorías. Este desarrollo está dominado por la contradicción, que continuamente plantea al pensamiento problemas de cuya solución nacen nuevos conceptos y nuevos problemas. Así, de la primera pregunta, ¿qué es el ser?, nacen siempre nuevos problemas hasta llegar al del fundamento del ser. Y del desenvolvimiento de este último surge, en fin, el de término final, que es la autorrealización de la idea. La lógica está, por ello, dividida en tres partes, que se refieren respectivamente al ser, al fundamento o esencia y al concepto o fin. La personalidad más notable de la llamada Escuela de Tubinga, de crítica teológica y bíblica, fue Fernando Cristán Baur, 1792-1860, que en sus trabajos de crítica bíblica y sobre los orígenes del cristianismo, simbólica y mitología, o la religión natural de la antigüedad, 1824-1825, la gnosis cristiana, 1835, la doctrina cristiana de la Trinidad, 1841, utiliza el principio hegeliano del desarrollo histórico necesario, en el cual vienen a colocarse los grados de formación de la conciencia religiosa.